Hola, mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a hablar sobre la tercera práctica que yo tuve en la universidad que correspondió a rehabilitación cardiopulmonar. Teniendo en cuenta que en este canal ya tengo dos videos, uno en donde les cuento mi experiencia en la primera práctica, el segundo en donde les cuento mi experiencia en la segunda práctica, quise seguir con esa línea de videos hasta terminar las 5 prácticas que tuve y el video de hoy corresponde a la tercera práctica que hice en la universidad. En este caso yo estaba en octavo semestre de la universidad y la práctica fue en rehabilitación cardiopulmonar. Fue la primera vez que hice prácticas en una clínica porque mi primera práctica fue en comunidad y la segunda, que fue en neurodesarrollo o en neuropediatría, fue en una fundación. Entonces esta era la primera vez que yo iba a un hospital a hacer prácticas. Me correspondió hacerlas en la clínica cardioinfantil y las tuve que hacer en el horario de la mañana, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Tenía que ir todos los días de lunes a jueves. Los viernes no hacíamos prácticas porque los viernes íbamos a clase a la universidad. Obviamente también entre semana teníamos clases por las tardes en la universidad. Creo que en ese semestre no había ningún día que yo saliera de prácticas y ya no tuviera nada que hacer. No, todos los días salíamos de prácticas, teníamos clases en la universidad y los viernes también teníamos clases en la universidad, pero ya no íbamos a la clínica. Esta práctica fue muy bonita, me gustó mucho todo el tema de rehabilitación cardiopulmonar. Rotamos por un área en donde específicamente se hacía rehabilitación cardiopulmonar de la fase 2 en adelante, porque la fase 1 se hacía de forma intrahospitalaria. Las siguientes se hacían extrahospitalaria, pero los pacientes iban como a citas médicas, a citas de terapia, a realizar estas fases de rehabilitación cardiopulmonar. Este plan era dirigido obviamente a pacientes que estaban en proceso de rehabilitación cardiopulmonar, ya sea porque hayan tenido un trasplante de corazón o porque hayan tenido alguna cirugía corazón abierto, porque estén en un proceso de adaptación de pronto al marcapasos, cualquier paciente que haya sido intervenido quirúrgicamente específicamente del corazón. Tenían que hacer este programa. Como les digo, la primera fase la hacían dentro del hospital y de la segunda en adelante se hacía con citas en donde los pacientes ya estaban en su casa pero iban al hospital a realizar las sesiones de rehabilitación. En esta primera rotación lo que nosotros teníamos que hacer era acompañar a un fisio que dirigía toda la sesión de rehabilitación. Estas sesiones eran grupales, se enfocaban básicamente en prescripción del ejercicio. Obviamente no todos los pacientes que llegaban tenían la misma prescripción del ejercicio porque habían pacientes que estaban iniciando su fase 2 y habían otros que ya estaban terminando su fase 3, entonces la prescripción del ejercicio era diferente. Lo que nosotros hacíamos era al inicio pues toma de signos vitales, también obviamente los apuntábamos, después dirigíamos un calentamiento que sí estaba dirigido para el grupo completo. Si no estoy mal, eran grupos de 10 a 15 personas los que entraban a esas sesiones. Se hacía el calentamiento, luego se hacía la prescripción del ejercicio, ya de acuerdo a la fase en la que estaban, era pues más pesado, con más intensidad o con menos intensidad. Y al finalizar se hacía una sesión de enfriamiento. Estas sesiones duraban creo que 1 hora y como les digo, no estábamos nosotros solos, estábamos siempre acompañados de un fisio. Obviamente pues la fisio que estaba nos dejaba a nosotros hacer como la dirección de la actividad porque el objetivo era hacer prácticas en esa área. También hacíamos acompañamientos, a veces estábamos 2 compañeras y la fisio, o a veces solamente iba una practicante y la fisio encargada de esa zona. Aprendimos mucho porque no solamente pues era llegar a prescribir el ejercicio, sino que teníamos que constantemente estar estudiando todo el tema de rehabilitación cardiopulmonar, por qué se hacen las fases así, qué ejercicio se puede prescribir, qué ejercicio no se les debe prescribir y por qué.
Entonces era chévere porque teníamos retroalimentación de la fisioterapeuta que estaba ahí. Se me olvidó contarles que en la práctica éramos 4 compañeras. Dentro de esas habían 2 compañeras con las que iniciamos desde primer semestre. Y una de esas 2 compañeras con las que iniciamos es mi mejor amiga de la universidad, que hasta el sol de hoy todavía nos hablamos. Ella se especializó en cuidado crítico, entonces de pronto si algún día se anima podemos hacerle unas preguntas sobre su especialidad. Ella trabaja actualmente en UCI, ella se la lleva mejor con el área respiratoria y yo me la llevo mejor con el área física. Y ya volviendo al tema, eso era lo que básicamente se hacía en una de las zonas en donde rotábamos, porque nosotras las 4 estábamos rotando por diferentes zonas. Esa era una. Había otra zona que era consulta externa. En este caso solo se hacía terapia física, pero atendíamos cualquier patología. Las fisios de plantas atendían 5 pacientes en una hora al mismo tiempo, por eso a veces pues el corre es tanto que no se puede hacer como el trabajo como uno lo quisiera. Pero en el caso de nosotras, a nosotras nos asignaban uno de los pacientes que estaban agendados en ese horario. Teníamos que hacer tanto las sesiones de terapia física como la valoración. Había pacientes que estaban citados para la valoración y en algunos casos, si nosotras estábamos en esa área, nos decían, valore usted ese paciente. Entonces nosotros entrábamos y hacíamos toda la valoración del paciente. Y si el paciente se podía agendar en el horario en el que nosotras estábamos, se agendaba y nosotras llevábamos a cabo el proceso de intervención. No siempre pasaba porque habían pacientes que podían ir pero en la tarde y ya en la tarde no estábamos, o pues si rotábamos a la siguiente zona pues no alcanzábamos a atenderlos. Era bien chévere trabajar o hacer la práctica en esa área, pero obviamente había todo el tiempo un flujo de gente, tanto de pacientes como de terapeutas en la zona, aunque la zona era bastante grande. Porque habían terapeutas que estaban, la terapeuta atendiendo a sus 5 pacientes, si no estoy mal habían 2 o 3 más nosotros que estábamos ahí, y también teníamos que hacer obviamente evolución de todo lo que hiciéramos. Si nosotros hacíamos la valoración, teníamos que hacer la evolución. En ese momento las evoluciones en esa área las hacíamos a mano. En esta práctica nosotros no teníamos como un profesor de la universidad que nos hiciera el acompañamiento. La profesora era la coordinadora de fisioterapia del hospital. Ella nos hacía el acompañamiento, ella era la que nos dividía por áreas y con ella nosotros hacíamos las jornadas de estudio, porque no solamente íbamos a hacer práctica, sino que también nosotros íbamos a estudiar un poquito sobre lo que se trabajaba en el hospital. Otra área por la cual rotábamos eran por piso, en donde estaban los pacientes que también estaban en rehabilitación cardíaca, pero ellos estaban hospitalizados, por ende estaban en fase 1 de rehabilitación cardíaca. Entonces en este caso ya lo que teníamos que hacer era, si habían valoraciones, también teníamos que hacer valoraciones. Si el paciente ya estaba valorado, pues leíamos muy bien su historia clínica y llegábamos a la habitación del paciente y en la habitación hacíamos la sesión de rehabilitación cardíaca. En esta rotación la hacíamos de forma individual, aunque a veces habían 2 rotando por piso, pero cada una tenía sus pacientes y durante el día obviamente teníamos que hacer diferentes visitas a los pacientes. Siempre teníamos la vigilancia de la profesora, pero como les digo, éramos 4 practicantes, habían diferentes zonas en donde uno rotaba y pues la profesora no podía estar encima de nosotras todo el tiempo. Ella nos acompañaba, digamos, a la primera sesión de rehabilitación, miraba lo que hacíamos, luego salíamos, ella nos corregía algunas cosas, nos daba su opinión o nos felicitaba si las hacíamos bien, y ya si ella veía que estábamos haciendo las cosas bien, nos dejaba solitas o nos ponía de a parejas y decían, bueno, vayan ustedes 2. O por ejemplo, en un caso ella me hizo a mí como la inducción de fase 1 de rehabilitación cardíaca. Yo lo vi, estuve con ella mientras ella hacía una sesión, después ella estuvo conmigo mientras yo hacía una sesión y después me pidió el favor que yo le explicara a mi compañera lo que yo había aprendido durante la sesión. Entonces ella me explicó a mí y yo le explicaba a mi compañera y así sucesivamente, porque la idea era que todas rotáramos por lo mismo, pero la profe pues no tenía todo el tiempo para estar ahí
acompañándonos de forma presencial. Siempre estaba con nosotras, teníamos un grupo de WhatsApp en donde ella pues estaba constantemente viendo lo que estábamos haciendo. En esta área nosotras también teníamos que evolucionar, pero aquí sí no evolucionábamos a mano, sino que teníamos que evolucionar en el sistema. En este caso lo hacíamos con el código de la profesora. Siempre que uno hace una sesión de terapia física la tiene que evolucionar, porque eso va a quedar en la historia clínica del paciente, porque ahí se apunta todo lo que se hizo, se empieza apuntando desde cómo se encontró al paciente, cuáles fueron sus signos vitales, se apunta todo lo que se hizo durante la sesión, al final se apunta cómo quedó el paciente, cuáles fueron los signos vitales con los que quedó el paciente. Entonces la profesora las leía, las corregía, nosotros los guardábamos como en un borrador, ella las corregía y ya ahí sí quedaban en la historia clínica del paciente. En esta práctica yo también llegué a rotar por cuidados intensivos, por UCI, pero no para hacer terapia respiratoria, sino para hacer terapia física a algunos pacientes que estaban en UCI. La profesora también me mandaba como una lista de los pacientes que tenía que ir a atender. Yo llegaba, les hacía la terapia y luego salía y evolucionaba. Eso era básicamente lo que se hacía en esa práctica. Todos los miércoles era muy chévere porque allá en el hospital se hacían desayunos en donde se estudiaba o se aprendía sobre diferentes cosas, o a veces los laboratorios farmacéuticos iban a hablar sobre algún medicamento, entonces ponían un estudio de caso, nos invitaban a todos los estudiantes, estaba mi profesora, estaba un grupo interdisciplinario, habían médicos de diferentes especialidades, habían enfermeros. Nos ofrecían un desayuno delicioso, nos presentaban los medicamentos o las nuevas técnicas que ellos estaban proponiendo para las intervenciones, y nos regalaban muestricas de todo lo que llevaban. Entonces todos los miércoles de 7 a 8 o de 8 a 9 se hacían estas reuniones que eran pues muy chéveres, deliciosas, en donde también aprendíamos mucho porque, como les digo, los laboratorios eran muy creativos y ellos no solamente llegaban a ofrecer el medicamento, sino que hacían un estudio de caso, explicaban todo y ahí sí metían dentro de la intervención pues la aplicación de lo que ellos estaban ofreciendo, ya sean medicamentos, vendas, lo que fuera que estaban ofreciendo, lo hacían, pero era muy chévere porque se aprendía bastante. Sinceramente, esta fue una práctica muy chévere, aprendimos demasiado, constantemente estábamos en un proceso de aprendizaje, tanto con nuestra profesora como con la directora del área de rehabilitación, que era una médico especialista en el área, porque a ella también le gustaba a veces sacarnos y nos explicaba cosas, nos enseñaba, y estos momentos con esta doctora eran súper geniales porque nos metíamos a un cuarto con estudiantes de medicina y siento que ella lo hacía con el fin de que los médicos se dieran cuenta que nosotros también teníamos mucho conocimiento del área, porque en este caso, si no estoy mal, yo llegué a entrar a esos estudios con médicos, con estudiantes de medicina y con estudiantes de la especialización de fisiatría, y gracias a Dios en ningún momento me llegaron a corchar con un músculo que yo no supiera. En algún punto las estudiantes de medicina me decían: ¿cómo te aprendiste todos los músculos? Entonces era un espacio muy ameno porque casi que era un espacio interdisciplinar donde todos podíamos participar. Ella lo hacía de tal forma que no nos sentíamos ni juzgados ni con el miedo de que no, si respondo mal me va a regañar, porque si uno respondía mal ella simplemente corregía. Y pues nos daba la oportunidad de demostrar que nosotros también sabíamos sobre el área. Y básicamente eso fue lo que pasó en esa práctica. Como les digo, fue una práctica donde aprendí demasiado, disfruté mucho de todas las áreas. El área que más me gustó fue el área de rehabilitación cardíaca, tanto en hospitalización como de la fase 2 en adelante, que fue la primera que les conté. Después, siendo independiente, tuve algunos pacientes trasplantados y obviamente ya yo sabía cómo trabajarlos. Y listo, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. En este hospital viví diferentes cosas muy bonitas y también algunas cosas dolorosas. Por ejemplo, en este hospital 2 de los pacientes que yo atendía llegaron a fallecer. Para mí, que estaba en práctica, fue bastante doloroso porque aunque yo antes
ya había hecho algunos cursos, había ido a algunas prácticas y dentro de esas prácticas habían fallecido algunos pacientes. No eran tanto mi responsabilidad como estos pacientes que sí eran mis pacientes, y un día me fui del hospital, al otro día llegué y la noticia de que el paciente había fallecido. En el caso de otro paciente me fui el jueves, cuando llegué el lunes el paciente había fallecido el domingo, y pues sí, como que me chocó bastante, me dolió bastante, pero entendí que hace parte de nuestro trabajo también enfrentar ese tipo de situaciones, aunque en esta práctica yo no vi a ningún paciente fallecer o morir, sino que era un paciente mío que después me contaron que falleció. Diferente a cuando estuve en la unidad de cuidados intensivos, que allá sí me enfrenté directamente con el hecho de estar reanimando al paciente y que ya falleciera en ese momento. Entonces es diferente, pero pues igual estamos hablando de la vida de una persona y nosotros estudiamos para ayudar a salvar esas vidas, a mejorar la calidad de vida de las personas. Pero pues son situaciones que hay que afrontar. Espero que les haya gustado el video. Si creen que a alguien le puede interesar, no duden en compartirlo. Los invito para que se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga.